serie que se llama El Nuevo Testamento. Grandes capítulos. Qué bueno sería poder estudiar todo el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, hacerlo completo. Pero bueno, nos tardaría años hacerlo. Si el Señor lo permite, lo vamos a hacer en diferentes oportunidades, estar estudiando grandes capítulos. Hemos escogido capítulos muy relevantes del Nuevo Testamento para estarlos estudiando versículo por versículo, como lo vamos a hacer con este capítulo 7 de Romanos hoy, pero solo la primera parte. Hoy vamos a ver Romanos capítulo 7, la parte 1. Comencemos recordando que estuvimos viendo acerca de Romanos 6 también, porque son capítulos que van relacionados. Y en Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo hace énfasis por lo menos en 4 verdades muy importantes, que son prácticas realmente. Y el tema central de ese capítulo dijimos que es muertos al pecado y vivos para Dios. Romanos capítulo 6 revela que cuando Cristo murió, yo también morí con Él. Le cuento que yo nunca había escuchado eso. Yo lo vine a entender en la Biblia, lo vine a aprender en la Biblia. A mí nunca nadie me enseñó que cuando Cristo murió, yo estaba muriendo juntamente con Él. Siempre me enseñaron que Cristo murió en la cruz y que Él murió por mis pecados. Pero nunca nadie me enseñó que la Biblia va mucho más allá, que la verdad es mucho más profunda que eso, que en realidad la muerte de Cristo no es sencillamente la muerte del Hijo de Dios que está ahí en la cruz y está, pero digamos que no tiene de pronto relación conmigo. Lo que la Biblia enseña es que yo estuve implicado en esa muerte, yo estuve involucrado en esa muerte. No solamente Él murió por mis pecados, en otras palabras, es como si yo mismo lo hubiera ayudado a crucificar también a Él, porque al fin y al cabo Él murió fue en mi lugar, murió por mi culpa. Él no murió por pecados que yo hubiera cometido o por culpa que Él tuviera. Fue mi culpa la que lo llevó a Él a la cruz. Fueron mis pecados lo que lo llevó a Él a la cruz, así que yo estuve involucrado en la muerte de Jesús. Como si yo mismo, digamos, hubiera clavado sus manos y hubiera clavado sus pies, o yo mismo le hubiera metido esa lanza en el costado. Pero en la palabra de Dios, cuando ya conocí al Señor, lo recibí en mi vida y empecé a profundizar en su palabra, me encontré también con esta verdad que comparte el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, de que yo estuve involucrado en esa muerte, no solamente en el sentido de que Él llevó mis pecados, sino al sentido de que también yo estuve allí crucificado juntamente con Él. Y es que en realidad eso es lo que Dios ha hecho para podernos salvar. Porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Hago un paréntesis para dar un saludo muy especial a las personas que están allí en YouTube, que están viendo esta predicación y están escuchando. Que el Señor le bendiga, que el Señor abra también su mente y su corazón para entender las palabras de este capítulo 7 de Romanos, que es muy importante, y sobre todo para que usted se apropie de esta verdad, que es liberadora realmente. Bien, no solamente, digamos, Él llevó mis pecados, sino que me llevó a mí en la cruz. ¿Entendemos eso? Porque si yo tenía que pagar por mis pecados, ¿de qué forma lo podía hacer? Si no, con mi muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero la verdad es que ni siquiera mi muerte alcanzaba a pagar la deuda que yo había adquirido ante Dios por mis pecados. ¿Por qué? Porque la muerte que Dios pide requiere derramamiento de sangre, pero sangre inocente. Y mi sangre no es sangre inocente, es la sangre de un pecador, como es la sangre de todos los seres humanos. Por eso en el Antiguo Testamento se mataba un corderito, porque era la muerte de un inocente. Y el corderito moría para que yo no tuviera que morir. El corderito derramaba su sangre inocente, porque en un cordero no hay pecado. ¿Está claro? ¿Sabe una cosa? Aquí tenemos un perro, ¿no? Un perro es mío, se llama Chebel. Y es increíble, aquí vivimos 4 personas y Chebel.
Y de los 5 que vivimos aquí, el que no tiene pecado, eche ver. Los demás tenemos pecado. Es increíble. Y uno puede ver en los ojitos de Chever, ¿cierto? La inocencia, la pureza. Usted la puede ver en los ojos de los gatos, en los ojos de los caballos, en los ojos de las vacas. Pero en los ojos de nosotros los seres humanos, a menudo lo que uno ve es odio, envidia, enojo, malicia, etcétera, etcétera. Porque somos nosotros los seres humanos los que quedamos contaminados con el pecado. El pecado no contaminó a las plantas y no contaminó a los animales, solo contaminó al hombre. Por eso nuestra sangre no puede ser derramada para pagar por nuestro pecado. Tenía que venir alguien que tuviera sangre inocente, alguien inocente, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Jesucristo. Y cuando Él derramaba su sangre, realmente estaba limpiándome a mí. Pero es que yo estaba siendo puesto con Él en esa cruz para morir y poder pagar también con mi muerte, que realmente es la muerte del Señor, ¿cierto? Con mi muerte entonces poder pagar. Y Jesús realmente con su muerte pagó por mí, pero oiga bien, Dios lo contabiliza como si fuera yo el que hubiera también muerto en esa cruz. ¿Entendemos eso? Esa es la forma como trabaja la mente de Dios. Así trabaja Dios. Así es como Dios nos puede salvar. Porque, déjeme decirle lo siguiente, Dios podría, es el juez del universo, ¿cierto? Dios podría mirarme a mí y decirme, bueno, tú eres un pecador, ¿cierto? Eres digno de ir al infierno, pero ¿sabes qué? Yo soy Dios, ¿está claro? Vente para el cielo, yo te salvo. Pregunta, ¿podría él hacerlo? ¿Alguien podría decirle a él que está mal hecho? No. ¿Alguien podría llevarlo delante de un juez para acusarlo? Vea, señor, lo acusamos porque usted a este pecador sin vergüenza lo está metiendo al cielo así como así, sin que haya hecho ningún mérito. Y él diría, pues si yo soy Dios, ¿y qué? Yo meto al cielo al que yo quiera. Pero ¿saben una cosa? Dios es tan recto, Dios es tan justo, que Él no se pasa por encima ni siquiera de sus propias reglas y sus propias normas. Él no lo hace de una manera injusta, sino justa. Así que realmente yo tenía que morir. Pero el problema, oigan bien, es que aún muriendo y derramando mi sangre, no me alcanzaba para pagar por mi salvación. Pero Dios me quiere salvar de todas maneras porque me ama. Entonces Dios envió a su Hijo Jesucristo a que tomara mi lugar. Y como si Él fuera un pecador, fue a la cruz y sufrió el castigo y la ira de Dios contra el pecado. Él la recibió realmente. La ira que yo debía recibir, la recibió Él. El castigo que yo debía recibir, lo recibió Él. Pero es que realmente Dios me puso en Cristo para que yo muriera juntamente con Él. Entonces Dios no está haciendo nada ilegal, ¿está claro? A todo el que está llevando al cielo lo están llevando legalmente, porque sí hay muerte de por medio, solamente que esa muerte es en Cristo. Pero una cosa que hay que entender, oiga bien, es que esa muerte solo se le puede aplicar a una persona cuando esa persona cree, ¿está claro? Cuando esa persona por la fe acepta la verdad de Jesús y acepta a Jesús. Si una persona no lo acepta, si una persona no lo cree, la muerte de Jesús no le sirve para nada y no lo puede salvar. Y esa persona va a ir al infierno, téngalo por seguro que va a ir al infierno, porque solamente se puede ir al cielo por medio de la fe en Jesús. ¿Y por qué en Jesús? Porque Él es el único que, habiendo estado en esta tierra, en este mundo, derramó sangre limpia, sangre sin pecado. Y es al único que Dios señaló como el medio de salvación para todos los hombres. El único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. No hay nadie más que pueda tener ni esa posición, ni esa dignidad, ni ese papel, según la Biblia. Ahora bien, en este capítulo de Romanos 6 aprendimos una cosa entonces, y es que Dios me mató a mí ante el pecado. Es decir, ¿cómo puede Dios separarme a mí del pecado si el pecado está dentro de mí? Pero ¿cómo puede Dios hacer separación entre el pecado y yo? Dios lo hizo matándome a mí en la cruz, de tal manera que así me separó de mi propio pecado. Y por eso entonces ahora yo puedo decir, según la Escritura, que soy libre del pecado.
Aunque el pecado todavía está en mí, ¿está claro? Y habita en mí, en mi naturaleza humana. Yo puedo decir que soy libre del pecado porque la cruz de Cristo hace diferencia entre el pecado y yo. La cruz de Cristo separa al pecado del pecador. Y por eso Dios puede amar al pecador, aunque Dios odia y aborrece el pecado. Dios hace la diferencia entre el pecado y el pecador gracias a la cruz de Cristo, gracias a la muerte de Cristo en la cruz. Entonces, yo puedo decir que según la palabra de Dios, por haber creído en Jesús, por haber muerto juntamente con Cristo, por haber sido sepultado juntamente con Él, yo soy libre ahora del pecado, de los efectos del pecado. Es decir, el pecado ya no podrá llevarme al infierno. ¿Entienden eso? El pecado ya no podrá llevarme a la condenación. Ahora yo voy al cielo, realmente, porque he sido libertado del pecado. No gracias a mis méritos, sino gracias a la obra de Cristo en la cruz. Por eso, a Él le damos la gloria, y Él es el Señor, y evidentemente es el Salvador. Ahora, en ese capítulo 6 de Romanos, Pablo nos habla entonces de la importancia de saber esto, ¿claro? Primero, la importancia de saber que yo he sido muerto al pecado juntamente con Cristo, pero que también he resucitado juntamente con Cristo para vivir una vida nueva. La importancia no solo de saber eso, sino de también considerarlo como un hecho real, como Dios lo considera. Déjenme decirle, para Dios es un hecho que usted ya está muerto al pecado. Para Dios es un hecho. La pregunta es, ¿qué tanto es real eso para mí, en mi experiencia? Entonces yo necesito conocer eso, pero también necesito considerarlo como una realidad, creerlo. Y también necesito entonces presentarme ante Dios conscientemente como alguien que sabe que está muerto al pecado y está vivo para Dios. Y finalmente debo entonces voluntariamente someterme a Dios. ¿Está claro? Si yo sé que Él ya me salvó, si yo sé que Él ya me perdonó, si yo sé que Él ya me libertó, lo que tengo que hacer es presentarme ante Él para vivir en comunión con Él diariamente. En eso consiste la vida cristiana, en una diaria y permanente comunión con Dios, consciente por medio de la fe y del Espíritu. Bien, vamos a Romanos entonces capítulo 7. Pablo, hablando de la muerte al pecado, ahora nos dice también otra cosa, y es que no solamente estamos muertos al pecado, sino que también estamos muertos ¿a qué? Según eso, a la ley. Muertos a la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios, la de Moisés. Estamos muertos también a esa ley, porque estamos vivos para Cristo. Y es sencillo entenderlo, ¿cierto? Mire, cuando usted muere, si uno muere físicamente, cuando una persona muere físicamente, muere también a la ley, ¿o no? ¿La ley de este mundo puede alcanzarlo de alguna manera? A una persona muerta, un juez lo puede juzgar y decirle, Señor, ahí en el ataúd, ¿cierto? A usted lo condeno a 30 años de cárcel. No, ya no. La ley de este mundo ya no puede alcanzar a un muerto. Eso es lo que nos enseña en la Biblia también, que como yo he muerto con Cristo, entonces también estoy muerto a la ley de Dios que me condena, porque yo no soy capaz de cumplirla realmente, porque yo no puedo ir a la altura de esa ley. Así que también soy libre de la ley. Es increíble. Mire lo que dice la palabra de Dios. Parte 1 de Romanos 7, vamos a ver los primeros 14 versículos. Y comencemos con una analogía tomada del matrimonio, es decir, un ejemplo tomado del matrimonio, una semblanza, una semejanza. Dice así la palabra de Dios. ¿Acaso ignoran, hermanos? Pues hablo con ¿quiénes? Con los que conocen la ley. ¿Quiénes son los que mejor conocen la ley? Los judíos. Los judíos. Ellos son los que conocen la ley de Moisés. No solamente la conocen, tratan por todos los medios de aplicarla diariamente, por lo menos los judíos religiosos, porque también hay judíos incrédulos que no creen en nada, ni siquiera creen en Dios. Hay judíos ateos también, pero los judíos religiosos tratan todos los días y se esfuerzan todos los días realmente por vivir de acuerdo a la ley de Moisés. Pero está probado, oiga bien, que nadie puede realmente vivir a la altura de esa ley. A cualquiera le queda grande. Nadie es capaz de cumplir realmente la ley de Dios. Sin embargo, los judíos se esfuerzan diariamente tratando de agradar a Dios, buscando cumplir esa ley. Y esa misma ley es la que a todos nosotros nos condena, ¿cierto? Porque pues ninguno realmente
en nuestras fuerzas podemos decir que hemos amado a Dios con toda nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, nuestro espíritu, que lo que yo amo más en esta vida es Dios, que yo siempre toda la vida he amado a Dios, pero como nadie, eso es pura carreta, nadie ama a Dios sobre todas las cosas. Nosotros amamos más el dinero, amamos más las fiestas, amamos más la ropa, la gente, la rumba, la selección Colombia, el mundial, cualquier pecuecada, perdón, que a Dios realmente. Esa es la realidad. Ningún ser humano ama a Dios sobre todas las cosas. La verdad es esa. Por lo tanto, la ley entonces me descalifica, me condena. Ahora Jesús dijo, ustedes han oído que la ley dice no matarás. Entonces yo ahí sí, ahí sí estoy bien. Jesús, póngame ahí un 10 porque yo no he matado a nadie. Y Jesús dijo, ¿sabes? Se mata también con la mente, con el corazón, con las intenciones. Cuando tú le deseas la muerte a otro, igual eres un asesino a los ojos de Dios, porque Dios ve el corazón. Cuando uno le desea el mal al otro, cuánta envidia no hay en nuestro corazón a veces, porque otro tiene un poquito más que uno, lo que sea. A veces codiciamos lo que otro tiene y nos da rabia que tenga algo mejor que yo, ¿cierto? Y viene y nos muestra su carro último modelo y nos, ay sí, qué bonito, que Dios se lo bendiga, pero por dentro está muy desgraciado, ¿sí? Porque tiene un carro y yo no tengo ese carro, ¿cierto? Así nuestro corazón, la naturaleza humana es así, es corrompida, es podrida. Por lo tanto, nadie cumple la ley de Dios. Jesús dijo, ustedes oyeron que la ley dice, no codiciarás, o no, digamos, no codiciarás a la mujer del prójimo, ¿cierto? El último mandamiento, precisamente el número 10, es no codiciarás. Y ahí dice ese mandamiento, dice no codicies nada. Ni la mujer del prójimo, ni la casa del prójimo, ni el carro del prójimo, ni el aparato del prójimo, ni los animales del prójimo, ni la cuenta bancaria del prójimo, ni la ropa del prójimo. O sea, no codicies nada. Y Jesús dijo, ustedes oyeron que dice la ley, no codiciarás a una mujer, a la mujer ajena. Pero yo les digo, dice él, que cualquiera de ustedes que en su corazón mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. ¿Qué tal? O sea que uno comete adulterio cantidades de veces, ¿o no? Y las mujeres también cometen adulterio, porque ven a Cristiano Ronaldo ahí en calzoncillo, y ¡ah! ¿Cierto? Y se desbaratan. No es así. Ahí va así, dice, no, yo no, jamás, de los jamás. ¿Alguna vez lo hizo o no? ¿Alguna vez codició a un hombre usted, mujer, o no? A menos que sea gay, ¿cierto? ¿Alguna vez los hombres que estamos aquí hemos codiciado a una mujer? Yo sí. Entonces a mí la ley de Dios me cae encima y me pega un machetazo y me dice, pecador, sinvergüenza, adúltero, tienes que irte para el infierno. Eso es lo que yo realmente merecía. Pero ¿saben qué? Gracias a Dios que vino Cristo a salvarme. Bendito sea Jesús, ¿cierto? Que tomó mi pecado, mi debilidad, mi incapacidad y fue a la cruz y pagó por mis pecados y pagó en mi lugar. Por lo tanto, la ley siempre me condena, la ley me maldice y la ley realmente me mata. Pero ¿sabe qué hizo Dios para librarme de eso? Me mató a mí para hacerme libre de la ley. Así que estamos muertos a la ley. Y si uno está muerto, la ley ya no puede acusarlo. Amén. La ley ya no puede condenarlo. La ley ya no puede maldecirlo y no puede matarlo porque ya está muerto. Y eso es lo que enseña este pasaje. Miren lo que dice. ¿Acaso ignoran, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Que la ley ¿qué? Se enseñorea del hombre. Es decir, la ley tiene señorío sobre las personas, ¿cierto? La ley ejerce influencia sobre las personas o sobre el hombre, pero ejerce señorío mientras tanto que, o entre tanto que ¿qué? Que éste vive. La ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque, ahora pone el ejemplo del matrimonio, porque la mujer casada está sujeta, ¿por qué? Por la ley. ¿A quién está sujeta? Al marido. Pero la mujer está sujeta al marido mientras el marido esté vivo. Pero oído, aunque ahí dice que la mujer está sujeta, eso no quiere decir que el hombre también no está sujeto a la mujer. Es lo mismo para el varón. El varón casado también está sujeto a su mujer por la ley y no será libre de ella hasta que ella muera. Claro que como estamos en una sociedad machista,
Los hombres creemos que la que está casada es ella, ¿cierto? Y la que tiene que ser fiel es ella. Y la que tiene que sujetarse es ella. No, para Dios es lo mismo. Tanto el hombre tiene la responsabilidad de ser fiel a su esposa, ser realmente responsable con todo, como la mujer tiene que ser la responsable. Pero digo, como estamos desgraciadamente en una sociedad machista y pseudo cristiana, pagana, más pagana realmente que cristiana, entonces tenemos por eso tanto adulterio, tanta infidelidad, tanto hijo creciendo sin papá, padres ausentes, hombres que simplemente engendran hijos pero no responden por ellos, ¿cierto? Estamos en una sociedad realmente que no toma los principios de Dios, que no tiene temor realmente de Dios. Pero la ley de Dios dice, el hombre sujeto a la mujer y la mujer sujeta al varón mientras están casados. Ahora miren lo que dice, la mujer casada está sujeta por ley, la ley de Dios, al marido mientras éste vive. Pero ¿qué pasa? Si el marido muere, ¿qué pasa? Ella queda libre de la ley del marido. En otro caso, en otras palabras, las mujeres viudas que están aquí son mujeres libres, realmente. Inclusive, si se quieren volver a casar, se pueden volver a casar. No tienen ningún problema en casarse, porque está libre de la ley del marido que ya murió. Ahora, si no se quiere volver a casar, pues es su decisión. Pero si se quiere casar, no hay ningún problema delante de Dios. No pasaría nada si ella se vuelve a casar, porque está libre de la ley del marido. Amén. Miren lo que sigue diciendo. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, ¿cómo la llaman? Será llamada adúltera. Entonces, ¿cree usted que hay bastante adulterio hoy día? Hoy día que el matrimonio es una recocha, que es desechable, que la gente se casa y se descasa y vuelve y se casa y vuelve y se casa y se une con el uno y se une con el otro. Obviamente hay adulterio por cantidad, y la gente ni siquiera le llama ya a eso adulterio, ni siquiera lo reconoce como adulterio. Yo me acuerdo que hace unos 2 años estuve ahí sentado con un par de muchachitos, les estaba yo hablando del Señor, me los habían traído para que les hablara, eran un par de novios con derechos de esos que hay ahora, ¿no? Porque ya ser novio es ya la mujer de él, ¿cierto? Y ya fornican y todo el tiempo y no pasa nada, es normal, ¿sí? Hasta los padres aceptan esas cosas. Los padres permiten que en sus propias casas y en su propio cuarto el niño meta a la novia, ¿sí? Para que tengan sexo. Así estamos ahorita, así está esta sociedad de corrompida. La ley de Dios nos la estamos, hemos dicho, pasando por la faja hace rato. ¿Y usted cree que eso no trae consecuencias? Claro que trae consecuencias. Por eso tenemos tanto crimen, tanto desorden, tantas cosas, digamos, realmente pues desgraciadas que uno oye todos los días en los noticieros. Muertes, crímenes de todo tipo. Ya no hay respeto por la moral, por la vida, por nada. Pues es que el resultado de romper la ley de Dios, el resultado de pasarse la ley de Dios por la faja. Y digo que estaba hablando con estos jóvenes, ¿cierto? Y les hablé precisamente de la fornicación, y me dice el fornicar, ¿y eso qué es la fornicación? Y ¿tú no sabes lo que es fornicar? No, pues lo que estás haciendo con tu novia de 3 años, eso es lo que estás haciendo, fornicar, ¿sí? Tú dices que la amas, y ella dice que te ama, pero la Biblia dice que usted lo que están es fornicando realmente, y esa es la realidad, teniendo sexo sin estar casados delante de Dios. Y así están las cosas hoy. Niños de 10 años fornicando, niños de 12 años fornicando, ¿sí? Entonces, ¿cuáles pueden ser las consecuencias realmente de una sociedad que se olvidó del respeto a Dios, del temor reverente a las normas que Dios ha establecido? ¿Y para qué las estableció Dios? ¿Para fregarnos la vida? No, las estableció para bendecirnos. Muéstreme una persona que viva de acuerdo a esos principios, a esos valores, y yo le mostraré una persona que vive bien, que vive feliz. Muéstreme una persona que se pasa en todos los principios y todos los valores por la galleta, que dice vulgarmente, y le mostraré un infeliz realmente, lleno de problemas y lleno de situaciones terribles. ¿Por qué? Por el pecado, porque le está dando ocasión a que el pecado sea su amo, sea su Señor. Pero el Señor quiere realmente librarnos, y por eso vino Cristo a hacerlo, y por eso la muerte, déjeme decirle, la muerte es lo único que nos puede librar.
Solo la muerte nos libra del pecado y solo la muerte nos libra de la ley de Dios. Así que la muerte no es una desgracia, la muerte es una victoria maravillosa. La muerte realmente es algo espectacular en la mente de Dios, porque es por la muerte que Él nos libera aún de la ley. Porque mire, una mujer se libera cuando el marido se muere. Digo, se libera de la ley del marido. Ahora, imagínese usted una mujer que se casó, volvamos atrás, que se casó así como esta, ¿cierto? Con un príncipe azul, el hombre de sus sueños, que se fue de blanco y por fin se unió en matrimonio, ¿cierto? Y fue hermoso, pero desde la noche de bodas, como conozco muchos casos, ¿cierto? Desde la noche de bodas comenzó la desgracia. El príncipe azul se convirtió en el monstruo del pantano, ¿sí? Realmente. Sé de mujeres que desde el momento de la luna de miel comenzaron realmente a sufrir una terrible desgracia. El tipo cambió completamente, mostró realmente la cara, quién era en realidad. Abusador, golpeador, machista, etcétera, etcétera, etcétera. Y se le volvió una desgracia a esa mujer. Entonces imagínese usted a una mujer que está casada con un hombre que no hace sino exigirle y exigirle y exigirle y exigirle todo el tiempo. Un hombre que le dice, es que yo no sé para qué me cansé con una bruta como vos. Es que mi mamá sí me decía que no me casara con vos. Sos una inútil, una bruta, ¿sí? Mirá la sopa como me trajiste eso, aprendí a cocinar, ¿sí? Bueno, qué sé yo, un hombre que siempre la está rebajando, por debajeando, que siempre la está golpeando emocionalmente, psicológicamente y hasta inclusive físicamente. ¿Cómo cree usted que se siente esa mujer? ¿Qué cree usted que esa mujer anhela en el corazón? Que se muera este desgraciado, ¿cierto? Para yo poder ser ¿qué? Libre, libre. Solo la muerte de ese tipo la puede librar a ella. Realmente, claro que también existe el divorcio, y quiero decirles que hay causales para el divorcio. Una mujer así se debe divorciar. Es mejor que esté sola y no con un imbécil de esos, que de aquí a mañana no solamente termina golpeándola, sino matándola. Realmente. Es mejor que realmente busque separarse. Pero hay mujeres que ni siquiera eso son capaces de hacer, porque le tienen miedo. Porque él le ha dicho, si me llegas a dejar, te mato. Porque o eres mía, o de nadie. ¿Cierto? Si no eres mía, no eres para nadie. Y ha pasado. Ha pasado, todo el tiempo pasa. Estaba leyendo que en el año 2014 murieron 84 mujeres en Colombia por violencia. Y casi todos esos crímenes son pasionales. Detrás de eso hay un tipo que no puede soportar que ella lo haya dejado, o no puede soportar que ella haya querido liberarse de él, y termina matándola. El anhelo de esta mujer entonces es ser libre. Está casada con un hombre, ¿sí?, que la maltrata todo el tiempo. Es decir, ella nunca está a la altura de las expectativas de él. Nunca logra realmente hacerlo feliz. Se esfuerza antes de que él venga y limpia toda la casa y hace brillar todas las cosas esperando que él llegue y le diga una palabra bonita, y él llega y ve que toda la casa está brillando, pero se va al último rincón y hace así y dice, vea, mire, polvo, vea, usted es una inútil, aquí estuvo, claro, echada aquí viendo televisión, mientras yo ando como un burro allá en la calle, ganándome, ¿cierto?, el dinero, etcétera, etcétera. O sea, nunca logra ella satisfacerlo. Nunca logra ella realmente una palabra de que estás bonita, qué bonito ese vestido, cómo estás de linda, qué rica la sopa que me hiciste, qué hermosa tienes la casa, mi amor, gracias por cuidar mi ropa, lo que sea. En el caso estamos hablando de un ama de casa. Entonces, ahora imagínense, ese era el matrimonio, quiero que lo entienda, ese era el matrimonio que nosotros teníamos con quién, con la ley. ¿Está claro? Con la ley, mire, nosotros estábamos casados con la ley, pero resulta que nunca podíamos satisfacer a la ley. Nunca estábamos a la altura de la ley, porque realmente, ¿quién está a la altura de la ley de Dios? Solo hay uno que ha pisado este mundo y ha estado a la altura de la ley de Dios. Se llama Jesucristo, no hay ningún otro. Todos los demás estamos por debajo. Entonces, en la analogía, oiga bien, era como si nosotros estuviéramos casados precisamente con un esposo
Perfecto. Ahora, bueno, cambiemos un poquito el ejemplo, ¿cierto? No pongamos al guache, digamos, ¿cómo se llama? El guache machista. Imagínense que esta mujer está casada, peor, con un hombre que es intachable. Es de la mejor sangre azul, de la mejor alcurnia. Se ha preparado en las mejores universidades. Tiene doctorados, tiene maestrías, ¿está claro? Y ella es apenas una mujer que llegó hasta el bachillerato, por decir algo. Entonces él todo el tiempo la hace sentir como por debajo. Y además, el de sangre azul es él y ella tiene una familia, digamos una familia clase media baja. Entonces él siempre le está recordando, es que de ese chiquero de donde yo te saqué, y como tu papá y tu mamá son unos campesinos maleducados, que no saben ni comportarse en una mesa, ¿cierto? Y como yo siempre he estado en el club social de la ciudad, entonces me da pena llevarte, porque qué pena presentarte a todos mis amigos que son el ingeniero, el doctor, el fulano de tal, y tú pues apenas, a duras penas hiciste bachillerato, no sabes ni hablar. O sea, este hombre es el hombre perfecto, ¿está claro? Y ella es una pequeña cucaracha a la que él le hizo un favor casándose con ella, sencillamente. Porque así hay hombres que le hacen sentir a la mujer que le hicieron un favor al casarse con ella, que ella se ganó pues realmente, ¿sí?, la cosa más hermosa del mundo, el tipo más especial y espectacular del universo. Y así hay personas también, hay hombres, digamos, que se creen perfectos y menosprecian a su esposa. ¿Te imaginas lo que es estar uno casado con la ley? Que todo el tiempo le está uno diciendo, fallaste, la embarraste, no estás a la altura, no llenas mis expectativas, no logras satisfacerme. Esa era nuestra realidad. La ley de Dios siempre nos ha condenado, siempre nos ha descalificado. La ley de Dios siempre nos ha recordado los miserables pecadores que somos. ¿Entiendes eso? Entonces, ¿cómo ser libres? Podría haber, digamos, para esta mujer del ejemplo, habría dos salidas, ¿cierto? Una es que se muera el marido y ella quede libre. Y la otra es morirse ella. Bueno, también hay mujeres que se suicidan, que se cortan las venas, que se tragan un veneno, que se toman un veneno, buscando huir de un desgraciado de esos. Pero, ¿qué victoria sería si ella es la que se muere? ¿Qué ganaría ella? Perdería, ¿cierto? Porque al fin y al cabo murió Felipe. Pero óigame bien, ¿qué tal si ella pudiera morir, pero luego resucitar? ¿Qué les parece? ¿Sería una buena solución para ella ser libre de ese marido? Podría ser, ¿cierto? Me acordaba cuando preparaba este tema, me acordaba de la historia de Romeo y Julieta. Ustedes la han oído, la han escuchado, la han visto en películas, lo que sea, ¿cierto? Romeo y Julieta, la historia de dos jóvenes de familias que eran enemigas entre sí y se enamoran. Los Capuleto y los ¿cuáles eran los otros? No me acuerdo. Los Montesquieu, ¿no? Montesquieu, o algo así. Dos familias, digamos, de Verona, Italia. Y ella se enamora de este joven y este joven se enamora de ella, pero sus familias son enemigas. Entonces la familia todo el tiempo se opone a esa relación de ellos dos. Y ellos se aman profundamente y quieren estar casados y quieren estar unidos y quieren vivir juntos para siempre. Entonces idean un plan, ayudados por un sacerdote o un monje, ¿cierto? Y es que, oiga bien, que ellos se tomen una bebida que produce una muerte, digamos, cataléptica, ¿sí? Un efecto como el que está muerto, pero realmente no está muerto. Y unas horas después vuelven a la vida. O sea, finjan su muerte, ¿para qué? Para poderse desligar de su familia, de su pueblo, de Verona, de lo que sea, y vivir de pronto en una ciudad distante de Italia donde nadie sepa quiénes son ellos y poder vivir su amor sin que la familia se oponga y que nadie se oponga. Idean el plan. Pero resulta que el monje que le dice a Romeo, ¿cierto?, que se tome la bebida y fingen, digamos, su muerte y fingen, digamos, su sepultura y toda la cosa, por alguna razón no le alcanzan a avisar a Julieta que la muerte de Romeo no es real, que es apenas un truco. Y ella no lo sabe. Ella cree que realmente él murió de verdad.
Y entonces ella desesperada entra al sepulcro y al verlo ahí muerto, ella se toma un veneno y muere al lado de Romeo. Y cuando Romeo despierta del efecto de esa bebida, ve a su amada allí muerta y entonces él también se mata. Esa es la tragedia de Romeo y Julieta. ¿Está claro? Ahora mire, el plan hubiera sido muy bueno, ¿está claro? El plan iba a funcionar perfectamente porque los iban a dar por muertos y entonces ellos podían en otro lugar vivir una vida nueva, completamente distinta. Ahora quiero que sepan, ¿sabe que eso es lo que hizo Dios con usted y conmigo? Para librarnos de la ley. Dios también nos mató. ¿Por qué? Porque mire, en este matrimonio, mire la imagen, ¿quién está vivo? La ley, ¿cierto? El marido. La muerta es ella. Pero como digo, ¿de qué serviría que ella muera si se queda muerta? Pues se libra del marido, pero está muerta. Lo que hizo Dios, oiga lo que dice allí. Así que, si en vida del marido, la mujer, se une a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esta ley. De tal manera que si se une, ¿a quién? A otro marido, no será adúltera, porque el marido está muerto. Así también, oigan esto, así también ¿qué? Ustedes. ¿Es con quién que está hablando ahí la palabra de Dios? Con usted, conmigo, es con usted que está hablando. Así también ustedes, hermanos míos, ¿han qué? Han muerto a la ley. ¿Cuándo? Mediante el cuerpo de Cristo. Quiere decir, cuando Cristo murió, yo también morí juntamente con Cristo. Y oiga bien, si yo morí con Cristo y estoy muerto, entonces estoy muerto ¿a qué? A la ley. Pero, oiga bien, pero no sería ningún chiste que me muera y me quede muerto. El chiste es que Dios haga lo que hizo con Jesús, ¿cierto? ¿Qué hizo él con Jesús cuando murió? O después de que murió. Al tercer día lo resucitó entre los muertos. ¿Qué chiste hubiera sido que Cristo muera en la cruz, lo sepultan y se quedó ahí? ¿De qué hubiera servido la muerte de Cristo? Hubiera sido la muerte de cualquiera que ha muerto en este mundo. Lo extraordinario de la muerte de Cristo y lo poderoso de la muerte de Cristo es que Él resucitó al tercer día de entre los muertos. Pero entonces, si yo morí juntamente con Cristo y fui sepultado juntamente con Cristo, ¿será que no soy también resucitado juntamente con Cristo? Claro que sí. Y eso es lo poderoso de esta verdad, que yo ahora he muerto a la ley. Oigan bien, Dios no podía matar la ley, ¿cierto? Dios no puede matar su ley. Pero ¿qué puede hacer? Me puede matar a mí. Y eso fue lo que Él hizo, me mató a mí. ¿Para qué? Para librarme de la condenación de esa ley. Pero no me dejó muerto, sino que juntamente con Cristo me resucitó. Oiga esto, ¿sabe para qué? Para que yo pueda pertenecerle a otro. ¿Cuál es el otro? Cristo. En el ejemplo humano, la mujer es la que muere para liberarse de ese marido, digamos, legalista, ¿sí? Exigente. Pero ella resulta que resucita para poder unirse a un esposo que sí la va a amar, la va a respetar, la va a valorar, le va a dar todo lo que realmente ella necesita de un verdadero esposo. ¿Claro? En el ejemplo entonces, lo que la Biblia está diciendo es que Dios hizo algo también muy importante. No podía matar a la ley, entonces me mató a mí, pero me resucitó para que yo pueda estar unido a otro que es Cristo. Por eso es que la Biblia dice que Cristo es el esposo o es el novio de la iglesia, es decir, de todos los cristianos. Obviamente que esto suena mejor para las mujeres, ¿cierto? Porque a mí como varón decirme que Cristo es mi novio, mi esposo, pues siempre me queda un poquito como, ¿sí? Porque Él es hombre y yo también. Pero a ustedes las mujeres me parece que les parece increíble, ¿cierto? ¿Les parece increíble Cristo como esposo? Todas suspiran, ¿cierto? Uy, no, pues semejante papacito, ¿cierto? Semejante hombre tan especial. ¿Casada usted con Jesucristo? ¿Será que Él la va a tratar bien? ¿Será que Él la va a respetar? ¿Será que Él la va a ayudar a crecer? ¿Será que Él la va a consolar cuando usted esté triste?
¿Será que Él la va a tratar con dulzura, con cariño, con todo el amor? Claro. Pero ¿sabe? En el sentido espiritual, obviamente también nosotros los varones estamos casados con Jesús, en el sentido espiritual. ¿Y qué mejor esposo realmente que Jesús? No lo hay. ¿Qué mejor amigo? Pero Dios tuvo que matarme a mí para poderme unir a Cristo. Eso es lo que dice la Biblia. Mire, así también ustedes, hermanos míos, han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que sean de otro. ¿Cuál es el otro? El que resucitó de los muertos, a fin, oigan esto, de que llevemos ¿qué? Fruto para Dios. Cuando uno se une en matrimonio, cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio y forman un hogar, ¿cuál es el fruto después de ese hogar? Los hijos. Los hijos, ¿cierto? Esa canción dice, ¿no? El fruto de su unión, etcétera, etcétera, los hijos. Bueno, ¿cuál será el fruto cuando uno se une en matrimonio a Cristo? ¿Ah? Discípulos también, hijos para Dios. Trabajar juntamente con Cristo para que otros conozcan también de Jesús y poder tener hijos espirituales. Ahora, hay muchas formas también, obviamente, de dar fruto para Dios, pero ese es uno de los mejores frutos que puede haber como resultado de que yo me haya unido a Cristo, y es que otros también nazcan de nuevo en el reino de Dios. Muy bien, esto nos deja entonces claro una cosa, ¿cierto? Si hemos muerto a la ley, entonces ¿estamos qué? Libres de la ley. Estamos libres de la ley. Oiga bien, pero pregunta, ¿será que estar libre de la ley entonces quiere decir que ahora yo puedo matar, adulterar, robar, mentir, deshonrar a Dios? No. Lo que quiere decir es que la ley ya no me puede condenar, la ley ya no me puede enviar al infierno. Pero pregunto, ¿será bueno no mentir? ¿Será bueno dejar de adulterar? ¿Será bueno no fornicar? ¿Será bueno no robar? ¿Será bueno amar a Dios sobre todas las cosas? ¿Será bueno honrar al padre y madre? Claro, todo eso es maravilloso, es bueno. Solamente, oiga bien, que ahora ya no tengo una ley diciéndome que yo no hago esas cosas y me esté juzgando y condenando, sino que, óigame bien, ahora estoy unido a Cristo, y Cristo me da el poder para vivir de acuerdo a esa ley. ¿Entendemos esto? No es que ser libre de la ley es que, no, ya yo puedo hacer lo que quiera porque la ley ya no existe, y la ley no, la ley existe, la ley sigue viva. Lo que pasa es que yo estoy unido ahora a otro que no me trata como me trata la ley. Jesús no me condena, ¿está claro? Yo no vine a condenarlo, dice, yo vine a salvar el mundo. Jesús no me hace sentir como una cucaracha, aunque soy un hombre muy débil. Jesús no vive llenándome de culpa, ¿está claro? Jesús no vive pidiéndome cosas que Él sabe que yo no las puedo hacer para luego caerme con un garrote y acusarme y decirme que no sirvo para nada. Al contrario, Jesús siempre me está estimulando a hacer lo bueno, a seguir adelante. Él es el que perdona mis pecados, amén. Él es el que sana mis dolencias. Él es el que me consuela cuando estoy triste. Él es el que me esfuerza cuando estoy debilitado en alguna cosa. Él es el que limpia mis pecados. Él es el que me fortalece. Es decir, Él es realmente el esposo ideal. Entonces es muy distinto, oiga bien, estar uno relacionado con la ley a estar relacionado con Jesucristo por medio del Espíritu. Por eso dice así en estos versículos 5 y 6. Oiga bien, porque mientras estábamos, ¿dónde? ¿O en qué? En la carne. ¿Qué es estar en la carne? Es cuando nosotros no teníamos todavía Cristo, ¿está claro? No habíamos nacido de nuevo, no éramos cristianos. Vivíamos tal como nos desempacaron de la fábrica. Es decir, estábamos en nuestro estado natural, eso se llama en la carne. Cuando estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, pero oiga esto, las pasiones pecaminosas que eran, ¿por qué? Por la ley, ¿cómo así? Oiga esto, las pasiones pecaminosas, dice la palabra de Dios, son por la ley. ¿Saben qué es lo que quiere decir? Que realmente la ley hace que en mí se alborote el pecado. No es que la ley sea mala, ¿está claro? Pero es que hay algo tan malo en mí que cuando mi naturaleza ve la ley, mi naturaleza se revela y entonces hace lo malo. Por eso, el peor método, por ejemplo, como padre, que usted puede emplear, es volverse simplemente un hombre o una mujer que solamente les prohíbe cosas. ¿Está claro?
Usted se vuelve la ley. Usted es la ley. Y aquí no me haces tal cosa. Y aquí no me trae esos vagos. ¿Sí? Y aquí no me trae las despelucadas que usted quiere traer acá. Y aquí no me ve televisión a tal hora. Y aquí no sé qué. Usted se vuelve la ley. ¿Sabe qué despierta eso? Una rebeldía tenaz en los hijos. Porque la ley despierta realmente es la naturaleza rebelde. Rebelde. Por eso las iglesias legalistas, precisamente, están llenas de gente, llenas de problemas y de pecados. Porque la ley todo el tiempo lo que está haciendo es alborotar más el pecado que hay en la gente. Es distinto cuando usted se sienta con su hijo, ¿cierto? Y le explica. Y le dice, mira, esto es esto, y esto es esto así, y esto te va a convenir por esto, y esto no te conviene a ti por esto, etcétera, etcétera. Y usted le explica, y usted dialoga, y usted lo trata como un ser humano, lo trata con respeto, no como si fuera un objeto que, digamos, que usted domina y punto, ¿cierto? Padres que nunca dialogan, padres que nunca buscan acercarse a sus hijos, pero sí quieren decirles qué deben hacer y qué no deben hacer. Terminan esos hijos rebelándose, y cuando tienen la edad suficiente, por eso es que mucha gente dice, ay, es que llegó a la edad de la adolescencia, ¿cierto? Ay, es que ya tiene la adolescencia, como si eso fuera un virus, una enfermedad, una no sé qué, una lepra, una cosa así. Ay, es que ya, claro, la adolescencia de un hijo es mala, ¿sabe por qué? Es mala porque ha tenido una mala niñez, sencillamente, porque no le han instruido suficiente en la niñez, porque no le han dado en la niñez lo que necesita. Entonces cuando ya se siente con alguito de fuerza, se revela. No es porque sea adolescente, es porque tuvo mala educación, es un mal criado. Pero si usted educa a su hijo bien desde niño, tiene una adolescencia perfecta, tiene una adolescencia sin ningún problema. Créamelo, lo sé por experiencia. Entonces no es problema de la adolescencia, es problema de la educación que ha recibido, porque la Biblia dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. No hay tal adolescencia que es, no, es que es, y así se excusan los padres, no es que está adolescente, ya le picó la adolescencia, ¿cierto? Excusan la falta de disciplina que tuvieron con los hijos cuando tenían que hacerlo, la falta de instrucción amorosa cuando tenían que hacerlo, la falta de enseñar principios y valores cuando tenían que hacerlo. Y si tú vas a tratar de hacerlo a los 18 años, ya no hay nada que hacer, ya lo perdiste hace rato. Tienes que hacerlo cuando está de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9, de 10 años, ahí donde tienes que realmente sembrar. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, oiga esto, obraban en nuestros miembros llevando fruto, ¿para qué? Para muerte. Pero ahora, ahora, es decir, ahora que estamos en Cristo, ahora que ya no estamos en la carne, ahora que hemos nacido de nuevo, ahora que somos cristianos, ¿qué pasa? Estamos libres de la ley por haber ¿qué? Por haber muerto. ¿Muerto a qué? Para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos, oiga esto, bajo el régimen ¿qué? Nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen ¿qué? Viejo de la letra, o sea, de la ley. Lo viejo quedó atrás y lo nuevo es en lo que tenemos que vivir. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas, es decir, las de la letra, las de la ley, las del antiguo, pasaron, y todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Amén. Estamos bajo un nuevo régimen, no es la ley, sino la gracia, es la ley del Espíritu. Pero hay una verdad tremenda, y vamos terminando, y es que el pecado todavía ¿dónde está? Por en mí. Entonces tenemos que saber una cosa, amén. Estamos libres de la ley, es decir, la ley, oiga bien, ya no me puede condenar. La ley ya no me puede mandar al infierno, ya no lo va a hacer, no lo puede hacer, porque estoy muerto. Pero tengo un problema, el pecado todavía está en mí, por lo tanto todavía tengo que hacer ¿qué? Lidiar con el pecado, ¿está claro? Con el pecado que está en mí. Aunque la ley ya no puede acusarme y no puede condenarme, de todas maneras el pecado está todavía en mi vida. Por lo tanto tengo que acudir ¿a quién? ¿A la ley o al Espíritu? Para que me ayude. Al Espíritu. Por eso la vida cristiana no se vive en la ley, sino que se vive en el Espíritu. Entonces debo saber también una cosa,
que si el pecado todavía mora en mí, pero también debo saber otra, pero también mora en mí ¿quién? El Espíritu Santo, mora Cristo. Así que dentro de mí hay alguien que es mayor que el pecado que mora en mí. Alguien que es más fuerte que el pecado que mora en mí. Entonces yo debo aprender a depender de esa persona, a depender de Cristo, a depender del Espíritu Santo, para que Él me permita vencer el pecado que mora en mí. ¿Está claro? Aunque ya no tengo a la ley acusándome o condenándome, el pecado todavía está tratando de tomar ocasión en mi vida. Mira lo que dice. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Es decir, ¿es pecado la ley porque la ley me alborota la rebeldía interna? No. La culpa no es de la ley, ¿está claro? La culpa es del pecado que está dentro de mí. En ninguna manera, oiga esto, pero yo no conocí el pecado, sino ¿por qué? Por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Yo me imaginé un ejemplo bien tonto, pero se lo voy a decir. Mira. Supóngase, yo le pregunto, ¿hay una ley en Colombia que te condene porque cuando tú vayas caminando pises las rayitas esas en el cemento? Las que separan las losas de cemento. ¿Hay una ley que lo condena uno por eso? No existe, ¿cierto? Entonces uno puede pisar esas rayas tranquilamente cuando camina. No está haciendo nada malo, ¿cierto? Pero suponte que la pusiera. Suponte que saliera una ley, ¿claro? El Congreso de la República estuvo gestionando no sé qué, y ahora cualquier colombiano que mientras vaya caminando pise las rayitas que separan el andén, le meten cárcel o le ponen multa o lo que sea. ¿Entiendes eso? Entonces ahora sí es pecado. Es decir, yo no conocí el pecado hasta que no hubo una ley que me dijo que eso era pecado, ¿está claro? Entonces ahora sí sería malo pisar esas rayas. Entonces ¿cómo caminaríamos? ¿Cierto? Tratando de no pisar esa raya, porque eso es malo. Hay una ley que me acusa. Pues el apóstol Pablo dice, mire, hubo un tiempo en que yo viví sin ley. Yo le pregunto, ¿usted sabía que todavía hay tribus primitivas en el Amazonas? Sí. Entre Brasil, Perú y Colombia, ¿cierto? Hay tribus que todavía viven como hace 100, 200, 500 años, yo qué sé. Viven exactamente en la misma condición en que ellos han vivido generación tras generación. No tienen televisión, no tienen internet, no tienen smartphone, no andan en carros, no conocen los aviones, no conocen, andan todavía algunos con un trapito y otros hasta desnudos completamente. ¿Usted se puede imaginar que en el siglo XXI hay personas todavía viviendo así? ¿Y sabe una cosa? No viven con tanto estrés tampoco como nosotros. No tienen cuentas bancarias, no pagan hipotecas, no pagan predial, no están endeudados por la universidad del hijo. Solo se preocupan cada día de salir, pescar el mono que van a comer o el pescado que van a comer y esto. Y viven felices en comunidad y se ríen y hacen danzas con los niños y las mujeres les enseñan a las niñas las cosas básicas que ellas saben y van pasando eso generación tras generación y viven completamente ausentes del mundo en que usted y yo vivimos, ¿verdad? Que nos tiene tan preocupados y tan angustiados y tan estresados, ¿sí? Y estamos ya angustiados para salir rápido a ver el noticiero para poderme relajar. ¿Cierto? Bueno, pero una pregunta, ¿conocerán ellos la ley de Dios? ¿Sabrán ellos de estas cosas? Entonces, ¿saben cómo viven ellos? A ellos no les preocupa la ley de Dios. Ellos no saben si de pronto acostarse con la mujer de otro será malo, aunque hay algo en la naturaleza humana, ¿cierto?, que le dice que la mujer de otro es de otro, ¿o no? Pero saben que han encontrado tribus donde, por ejemplo, hay algunas cosas como matar, por ejemplo, no era malo para ellos. Ellos creían que matar era una cuestión de fuerza, de guerrero, de qué sé yo, ¿cierto? Entonces ellos matan a otro, sobre todo de otra tribu, digamos, y para ellos eso era más bien al contrario un honor. Entonces cuando llegó un misionero cristiano a decirles, no, eso no está bien, eso no se puede hacer, no se puede matar. Dice, un momentico, pero es que yo estoy matando es al de la otra tribu, ¿sí? Y aquí
aquí el jefe, mire, el jefe ha matado 50, por eso el jefe lleva un matarife tremendo, pero resulta que el jefe no tiene complejo de culpa por haber matado 50 de la tribu. Al contrario, él se siente orgulloso y a él toda la tribu lo ve con respeto. Y los niños quieren ser como él. Cuando él sea, yo también quiero matar, bastantes así como él ha matado, porque no tenían conciencia. Pero cuando llegó el misionero cristiano y poco a poco empezó a enseñarles, no, mire, es que hay una ley, hay un Dios que tiene una ley, que eso matar, quitar la vida, eso no está bien. Bueno, muchos van aprendiendo y entonces, ¿me hago entender? Para el de esa tribu que se hizo cristiano, entonces ahora ya su conciencia empieza a decirle, no, eso no se puede hacer más, eso está mal. Pero yo antes lo hacía y me parecía, che, no había ningún problema. Y esto lo dice Pablo, que él en mucho tiempo vivió, digamos, sin la ley, pero que ahora conoce la codicia porque la ley dijo, no codiciarás. Mas el pecado, dice, tomando ocasión, oigan esto, el pecado tomando ocasión, ¿por qué? Por el mandamiento, produjo en mí ¿qué? Toda codicia, porque, oigan esto, sin la ley, el pecado está muerto. ¿Saben cuál es el problema con la ley? Que la ley no me ayuda contra el pecado. ¿Está claro? La ley me dice lo que no debo hacer, pero no me da el poder para dejar de hacerlo. La ley me dice lo que debo hacer, pero no me da el poder para hacerlo. Entonces, ¿qué sucede? Que entre más yo vivo bajo la ley, el pecado más crece en mí, más se alborota en mí. En cambio, óigame bien, si yo vivo bajo la gracia, si yo vivo en el Espíritu y permito que Jesús me dé el poder y la gracia me da el poder, eso es diferente, porque ahora con Jesús me dice lo que debo hacer, oiga bien, pero me da el poder para hacerlo. Es más, lo hace Él a través de mí. Y Jesús me dice lo que no debo hacer, pero Él me da el poder para no hacerlo. Y es más, Él lo hace también a través de mí. Esa es la diferencia entre estar en el Espíritu o estar en la carne, vivir bajo la gracia o vivir bajo la ley. Ahora dice, el pecado, sin la ley, el pecado está muerto. Pero el pecado toma ocasión por la ley. Versículos 9 y 11. Dice, yo sin la ley vivía ¿cuándo? En un tiempo. Pero venido el mandamiento, ¿qué pasó? El pecador revivió y yo morí. Yo codiciaba, está claro el ejemplo es, yo codiciaba a todas las mujeres. Uy, no, uy, no. ¿Quién pidió pollo? ¿Cierto? Y me parecía que está bien, es que yo soy un hombre, ¿sí? Es que yo no soy gay, es que yo soy hombre, me gustan las mujeres, yo soy un macho latino, ¿cierto? Pero resulta que vino la ley y me dijo, eso es codiciar. Entonces ahora me di cuenta, uy, ¿está claro? Eso no está bien delante de Dios. Entonces ahora simplemente las veo venir y yo pongo mi vista de frente y pasa por un ladito y yo no veo, no miro. Muchas veces me hago así, créanme, yo lo hago así. Y no me volteo ni nada de eso. Ay, no veo, punto. O veo a mi mamá que viene allí, o veo a mi hermanita que viene allí. Es una forma como, me permite ver a las mujeres de una manera pura, ¿está claro? Es como mi mamá, es como mi hermana, es como mi tía, es como mi amiga, ¿está claro? Y ya no tengo problema con la codicia hacia la mujer. Y no me volví gay, no necesité hacerlo. Sencillamente en mi corazón hubo un cambio porque ahora conozco, ¿cierto? La verdad. Y además Cristo me permite vivir en pureza y vivir, digamos, en libertad en ese sentido. Hallé que el mismo mandamiento, oigan esto, el mismo mandamiento que era ¿para qué? Para vida, a mí me resultó ¿para qué? Para muerte. Una paradoja, ¿cierto? Que la ley de Dios, que es buena, resultó siendo un problema para mí. No porque la ley sea mala, sino porque el problema lo tengo yo adentro. Y yo no puedo vivir de acuerdo a esa ley. Y el pecado toma ocasión por medio de la ley y se fortalece más y me mata. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por el que hizo, me mató. Punto final. El pecado me produce muerte por medio de la ley. De manera que la ley a la verdad, ¿cómo es? Santa. Y el mandamiento, santo, justo y bueno. Vuelvo y pregunto, ¿es malo decirle a un hijo, por ejemplo, es malo decirle a un hijo, usted cree que es malo decirle a un hijo, hijo, procure llegar al matrimonio virgen? ¿Es malo llegar virgen al matrimonio? Sería lo mejor, créanme, es lo mejor para un hombre, llegar virgen al matrimonio, lo más chévere. Es increíble llegar virgen al matrimonio.
¿Cómo disfruta uno hasta los 60, los 70 y los 80? Porque tiene gasolina. Se está desatrasando. En cambio usted llega a los 30, habiendo estado con 120 mujeres, unas 20 enfermedades venéreas en el camino, malas experiencias, etcétera, etcétera, se casa y al año ya a su mujer ni la atiende. Usted está cansado, ya a su mujer no le parece nada del otro mundo, entonces usted empieza a soñar con la vecina y con la otra y con el otro, o pasa como lo he oído yo. Lo he oído, hay mujeres que han venido a decirme: pastor, yo me quiero separar de este hombre. ¿Por qué? Porque me está pidiendo que hagamos un trío, que a él ya no le satisface simplemente estar conmigo, que necesita que haya dos vagabundas más en la cama de nosotros para pasarla bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Por no haberse guardado, amén, cuando tenía que hacerlo. Yo le recomiendo a cualquier joven, hombre o mujer, procura llegar virgen al matrimonio. Sé que eso suena anticuado, a mí qué me importa que suene anticuado, es lo mejor, ¿está claro? Sé que pueden creer que soy un dinosaurio, uy, ese pastor tan anticuado, ese pastor tan retrógrado, pidiendo que los jóvenes lleguen al matrimonio vírgenes. Les estoy pidiendo y haciendo el mejor favor que se pueden hacer en esa área, si realmente lo hacen, ¿está claro? A mí qué me importa que la gente crea que eso es anticuado, que eso está pasado de moda. ¿Usted cree que para Dios ya pasó de moda? ¿Usted cree que Dios dice: sí, estamos en el tiempo moderno, adulteren, tranquilos, sí, forniquen todo lo que quieran, ¿sí? Dios dice eso. Yo sé que los tiempos han cambiado, no, Dios no ha cambiado. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Nos está dando el mismo consejo, el mejor consejo. Pero somos tan tarados, tan tarúpidos, que no entendemos que Él nos está dando el mejor consejo. Y simplemente hacemos lo que todos los demás hacen, lo que todos los demás mediocres y débiles hacen. Porque se necesita, créanme, se necesita ser muy varón para uno guardarse 25, 26 años virgen, hasta darle a la mujer con la que uno se va a entregar, entregarle esa virginidad. Se necesita ser muy varón, realmente. ¿Vamos a entender? ¿Fue Jesús un gay, un debilucho ahí, un mariposón como Jesús? Entonces, ¿no es el mejor ejemplo? ¿Por qué no lo seguimos? ¿Por qué no le decimos a nuestros hijos que lo sigan? ¿Por qué no se lo ponemos de modelo a nuestros hijos? ¿Por qué le ponemos de modelo a Michael Jackson o qué sé yo, a Cristina Aguilera o Jean-Paul Belmondo o qué sé yo? ¿Por qué no les ponemos de modelo a Jesucristo desde niños? Mire, hijo, mire qué hombre tan tenaz, mire, eso sí es un varón, eso sí es un hombre, mejor dicho, de respeto. El mejor ejemplo. No debería ser Superman, ni Batman, ni el hombre araña, el héroe de nuestros hijos. Debería ser Jesús. Eso sí es un verdadero héroe. Batman ni siquiera existe. Y el hombre araña, pues, imagínense. Sí existe la mujer araña, porque hay unas que arañan al esposo que da miedo con las uñas, ¿cierto? La mujer araña. Pero el hombre araña no existe. Háblele de Jesús desde que es niño. Anímelo a que ame a Jesús desde niño, que Jesús sea su héroe, y usted tendrá un hijo realmente lleno de bendición, y ese hijo le producirá permanentemente gozo, paz, bendición, orgullo en su corazón. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Qué paradoja, ¿no? A fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Qué hace la ley? Alborota más el pecado. ¿Qué hace la gracia? Da libertad del pecado. Entonces, finalmente, ¿el problema dónde está? En usted y en mí, está en el ser humano. Porque sabemos, a esta conclusión llega Pablo en este pasaje, en estos primeros 14 versículos. Sabemos que la ley es ¿qué? Espiritual. Ese es el problema. Mas yo soy ¿qué? Carnal, vendido al pecado. Ese es el problema. La ley es buena, es justa, es maravillosa. No es que la ley de Dios, uy, tenemos que liberarnos de la ley de Dios porque la ley de Dios es mala, no nos conviene. No, la ley de Dios es preciosa, es santa, es maravillosa. El problema es que yo soy el corrupto, el corrompido, el que no puede vivir de acuerdo a esa ley. La única manera de escapar de ella es
muriendo. Y eso ya lo hizo Cristo en la cruz por nosotros. Nos mató a la ley para libertarnos de su condenación. Conclusión: es por la muerte de Cristo, oiga bien, que somos liberados no solo del poder del pecado, sino también de la condenación de la ley. Entonces, realmente la muerte de Cristo es la cosa más liberadora que existe. Amén. ¿Estamos claros en eso? La muerte de Cristo es la cosa más liberadora que puede haber, porque me libra no solamente de mis pecados, sino que me libra también del pecado, y no solamente me libra del pecado, sino que me libra de la ley de Dios, que me